Víctor, ¿cómo te va? Hola Manuel, bien, bien. ¿Y vos? Muy bien. Bienvenidos nuevamente a estas cápsulas de preguntas, respuestas y cosas que salgan por Y ahí algo para que más. Bienvenidos. el terapeuta nos oriente. Víctor, vamos a Dime, empezar directamente a lo que venimos, ¿sí? En vamos. este caso tenemos una pregunta algo, no sé cómo decirla, mejor te la voy a leer. A ver, vamos. Dice: Hola, me gustaría saber si con ustedes puedo tratar un tema que de repente yo estoy dormida y siento como que estoy entrando a los sueños de las demás personas. Me consta de que son sueños de las demás personas porque me ha tocado que sin que yo diga nada, la persona a la cual yo estuve me cuente lo que pasó en su sueño y yo estuve en primera persona presenciando. Bien. ¿Y a qué se supone que deberíamos ayudar? No sé. Eso es una manifestación consciente. Cuando uno sale en sus sueños, cuando entra a este mundo cuántico, a este mundo astral, tiene conexión con muchas personas. Y esas conexiones se dan muy habitualmente. Lo que sucede es que muchas veces no las recordamos o casi nunca. Son muy pocas personas las que tienen la capacidad de recordar eso que sucede. Dentro del chamanismo eso se llama ensueño. Yo fui formado en el ensueño. Hay otra rama del chamanismo que son los acechadores. Entonces, dentro del ensueño uno trabaja en ese mundo. El ensueño es estar consciente antes, en la etapa antes de dormirse. ¿Has sentido que, Manuel, cuando te estás por dormir, estás ahí entre consciente o inconsciente? Medio cabeceando y medio que no. Bueno, ahí, esa es la fase. Ahí en donde entramos a trabajar si necesitamos ver alguna situación de alguna persona o enfermedades o registrar. Ahí en donde lo hacemos. Se puede conseguir también con una meditación muy profunda, porque es casi el mismo estado frecuencial. Entonces, no es muy normal que muchas personas lo sientan o lo recuerden, pero no tiene nada de malo. Es más, si lo pudieras ejecutar a voluntad, sería maravilloso. Por eso no sé a qué corresponde la pregunta. ¿Ayudar a qué? ¿A ejecutarlo o a que no lo vuelva a hacer? Pero es algo maravilloso. Es un estado de conciencia distinto, un poco más elevado. O sea, muchos pagarían por tener esa capacidad. O sea que es algo natural, o sea, podría decirse que es como una Sí, especie de un don. sí, es natural, claro. A Es lo un don mejor, el recordarlo, a lo mejor está asustada porque pues dice claro, que me estoy metiendo en lo de los demás. claro. O sea, no es que se meta, se encuentran todos en ese mundo cuántico, onírico, campo energético, mundo astral. Nos encontramos todos. Por ejemplo, yo a mis alumnos los educo mucho en el ensueño. Los voy a ver, los visito, converso, algunos recuerdan, otros no. A veces ha tocado el caso que he tenido alumnas y alumnos que se han asustado porque me les aparezco ahí en su sesión cuando están trabajando. No es que me le Yo también me aparezco, asusté. no me le aparezco en físico, me ven así desteñido. Pero bueno, es parte del trabajo. El ensueño también se usa, o yo lo uso para cuando trabajamos con personas con medicina ancestral, ¿sí? O plantas ancestrales, honguitos, niños santos. Con el ensueño entramos al sueño del paciente y comenzamos a hablar y le explicamos qué es lo que sucede, que no tenga miedo, que esto es así, así. Observa esto, fíjate esto, estás desviando la atención de esto y así. Es algo fabuloso, increíble. No muchos lo pueden hacer y necesita mucho trabajo.
mucho trabajo. Bueno, ahora que lo pones de ese lado, sí podría ser. Necesita muchísimo trabajo. Hacerlo, ¿por qué? Porque al principio tenés que sostener ese estado de inconsciencia. Ese estado en que te dormís y no lo tenés que sostener. Y una vez que entras al sueño, tenés que empezar a... Algunos se ven las manos o te enseñan a que te vean las manos. Si te ves más dedos es porque estás ya en sueño. ¿Sí? Pero cuando estás en el ensueño o aprendiendo a dominar los sueños, el estado onírico, no tenés que sostener la mirada en un mismo punto porque empieza a modificarse. ¿Por qué? Porque estás en otra frecuencia cerebral, no estás en la frecuencia cerebral analítica, ¿sí? Entonces, estás con una frecuencia cerebral, la que se usa para sanar, en esa frecuencia la que se usa para modificar, para estudiar. Entonces, cuando entras a esa parte del ensueño, tenés que empezar a ver muchas cosas, no fijar la mirada durante mucho tiempo en algo, durante más de 2 o 3 segundos, que crees que pueden estar pasando. Y empezás a cambiar hasta que empezás a tomar rumbo, y ya empezás a deambular en ese mundo. Por eso se dice que el chamán busca su libertad, porque navega y viaja en el otro mundo. El otro mundo es ese, es el mundo cuántico, el mundo energético. Caminar en medio de las bestias, decían los chamanes, pero caminas en medio de entidades, muertos, soñadores, ángeles, otros momentos de tu vida. O sea, es como te podés ver a vos de niño, de viejo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, el tiempo no es lineal. Entonces, el estudiar ese mundo requiere de un ejercicio primero para poder entrar consciente y luego, una vez que entras consciente, saber a dónde vas a ir. En la cuarta dimensión existe cuarta, baja, media y alta, y es de acuerdo a dónde vas a ir, qué es lo que vas a encontrar. Es por eso que siempre les he dicho, el chamán busca su libertad. Y su libertad es esa, viajar al otro mundo y conocer qué hay. ¿Por qué? Porque no todo lo que vemos físicamente es. Falta la otra mitad, que es o más de la mitad, que es esa parte energética. Nunca lo había explicado esto, pero así es como funciona. Así es como un chamán que se dedica a esta parte de ensueño y a que sabe trabajar con el ensueño, lo puede realizar. Después se hace un hábito. Ya yo, por ejemplo, me siento a meditar y a los 3 minutos ya me fui en sueño y me pongo a trabajar. Muchas veces voy viajando y no tengo nada que hacer y voy como pasajero y me voy en sueño y viajo a mi casa en Argentina o a ver a mis hijos o a otro lado. O sea, lo haces. Eso pasa. Así que es un don fabuloso, fabuloso. Okay. No lo pierdas, porque se pierde. El ensueño se hace muy fuerte cuando uno empieza a soñar dentro de un sueño. Uno se duerme y se despierta en el sueño, soñando, se despierta y se vuelve a dormir y entra en otro sueño. Y recordar ese otro ya es... Y yo he hecho así hasta el tercer sueño. Sueño, me despierto y entro en la tercera fase. Y ahí donde ves mucha más claridad o entendés con mucha más claridad situaciones más que todo energéticas, ¿sí? Visualizaciones que puedes tener aquí en ese plano le empezás a entender,
pero sí tiene su trabajo, tiene su trabajo. No, no es fácil. Muy bien, Víctor. Te agradezco por explayarte. Esperamos que esta persona pues tenga la respuesta que estaba buscando. Independientemente se le dio seguimiento para que pudiera tener una sesión y que pudiéramos platicar un poquito más. Claro, Pasamos entonces a una siguiente pregunta, Víctor. vamos. En esta pregunta dice, hola, buenos días. De casualidad, ¿ustedes podrían ayudar con un adulto mayor? Desde hace tiempo para acá, él padece de pesadillas. Todos los días tiene pesadillas, no puede conciliar el sueño. Y cuando es el momento en el que él tiene que tomar su medicina y su desayuno, siempre termina vomitando o teniendo alguna crisis de ansiedad. Espero su respuesta. Sí, claro que sí. Trabajar con los adultos, con los abuelos, es algo que me emociona mucho, me llena mucho de sabiduría. Yo he tenido amigos muy importantes en mi vida, muy importantes, pero eran exageradamente mayores a mí, exageradamente. Me doblaban en edad y eran muy amigos, éramos amigos. Entonces sí, generalmente en esa situación hay que ver qué es lo que sucede, qué es lo que está haciendo que tenga esas pesadillas, si está intervenido o es alguna emoción que lo trae mal y que no puede salir esa emoción. Entonces, al no poder salir, no encontrar una vía de escape, comienza con estadios de ansiedad. Hay que entender que el nivel de creencia de un adulto mayor es distinto al nuestro. El nivel de creencia familiar que traían, las creencias familiares, las creencias naturales de ellos mismos son muy distintas, varían mucho en frecuencias. Entonces, el poder entender qué es lo que sucede, nos hace actuar de manera rápida, absolutamente rápida. Claro que sí, los invitamos ya sea en físico o en línea, pero a que tengamos una charla para que podamos saber a través de una canalización o un registro akáshico qué es lo que sucede, el por qué está pasando esto. Recuerden que lo mejor que podemos hacer para comenzar un proceso de sanación es información, la información. Una vez teniendo la información podemos actuar correctamente. Está curioso eso de que específicamente en el desayuno, ¿no crees? Sí, pero lo que pasa que, ¿a qué me refiero con un nivel de creencia? Hay muchas creencias que pueden venir de sus padres, de su madre, mira, se me ocurre un ejemplo, no digo que sea así, pero a lo mejor su padre murió ahogado al amanecer en el desayuno. Se ahogó o en el almuerzo y eso es una carga energética que se arrastra, ¿sí? Que se pega, que en biodescodificación se le entiende mucho, pero el chamán lo entiende de otra manera, pero es lo mismo, se pega. Entonces, no podés, o sea, hay que saber de dónde viene. Hoy precisamente tuve un amigo, un paciente que me habló que sentía muy frío los pies y que las piernas y los pies, las piernas y los pies. Lo de la pierna lo solucionamos y cuando fui a ver los pies resulta que aparece su abuela. Le digo, ¿tu abuela te crió? Sí. ¿De qué falleció tu abuela? De cáncer. Ah, ok. Yo la cuidaba. ¿Y cómo eran los pies? Fríos, dice. Ok, le digo, ¿la vas a mirar? Observala. Le digo, ¿qué hace? Me mira como enojada. Ok, ¿y qué significa esa mirada? Que no le gusta lo que estoy haciendo. Bien, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Cómo estoy llevando mi negocio, mis cosas? Y no es mala persona, lo intenta llevar bien, pero tiene varios tropiezos que son provocados por esto. Y le digo, bien, ok, tu abuela
tenían otra creencia, tenían otra mercadotecnia. No es lo mismo. Entonces la vas a hablar y le vas a decir esto. Y le empecé a decir. Al final terminamos, es tu vida con tu vida, yo con la mía. Le digo, ¿qué hace tu abuela? Agacha la cabeza y se da vuelta y se va perfecto. Fíjate tus pies, se lleva la sombra. La sombra de ella estaba aquí en los pies de él y se la llevó. Y al ratito ya tenían los pies normales. O sea, por eso hay que investigar. Es información. De esa forma trabajamos. Muchas veces lo hablamos por encima, pero hay que entender que hay maneras de trabajar. Hay que entender el cuerpo físico, hay que entender las emociones, hay que entender las raíces, las creencias, para poder hacer un excelente trabajo. ¿Qué opinas, Manuel? Muy bien, Víctor. Muy bien. Gracias por explayarte, gracias por esa parte. Sí se me hizo curioso la parte de que nada más en el desayuno. Sí. Digo, a final de cuentas, pues nos hubiera dado más datos, ¿no? Pero de nuevo también se le dio seguimiento para ver una posible sesión. Estamos en eso. Esperamos recibirlos pronto. Y bueno, ¿te gustaría añadir algo más, Víctor? Sí. Vos sabés que he estado, bueno, en las canalizaciones que hacemos, ha estado viniendo mucho la frase de que hay que vivir en felicidad, mucho, en buscar la frecuencia de lo que nos hace feliz, de no concentrarnos solamente en lo que nos duele, en recordar que el dinero es solo un estado frecuencial, un estado que se corrige primero entendiendo que el dinero o la economía responde a 4 formas de nuestro cuerpo, una parte física, una parte mental, una parte emocional y una parte espiritual. ¿Sí? Pero este aquí que la parte espiritual maneja todas. Entonces, corrigiendo desde esa parte. ¿Y cómo se corrige? Desde lo espiritual, desde lo mental, desde lo físico. Corrigiendo esa parte, se abren mucho los caminos. Entonces, el primer paso es entender que para que se abran esos caminos tenemos que vivir y sentir en paz. Y sí, me van a decir, es difícil, hay deudas, sí, es difícil. Pero mientras más prolongado lo hagan por día, más fácil va a ser que tengan resultados rápidos. Al principio puede ser un ratito, después 1 hora y después se acuerdan a las 2 horas y otra vez vuelven a ese estado de paz, de tranquilidad, de emoción, de felicidad, de hacer las cosas por amor, porque les gusta. Si hacen las cosas con esfuerzo, porque son obligados o porque tienen miedo de que pase algo, si no lo hacen, solamente bajan la frecuencia. Entonces, es una condición necesaria el poder estar en una frecuencia un poco más arriba, un poco más elevada. Así que intenten, hagan, sonrían, escuchen música que los haga reír, escuchen a los que hacen stand-up, ríanse. La felicidad ayuda muchísimo, ríanse mucho. Lo que le provoque risa, carcajadas, escuchen, vean, hagan y les aseguro que va a haber un cambio, pero trascendental. Así que desde ya vivan en paz y en felicidad y en risas. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, por las preguntas que hacen, por los likes. Así que bienvenidos otra vez y nos estamos viendo.